Entonces nada más propones las ecuaciones y ahorita nos ayudas a sumarlas para que nos den los resultados en X y en Y. Por lo menos creo que ya todos tenemos el libro, ¿no? Sí. Para el jueves vamos a tratar de leer el siguiente capítulo que se llama Flujo Eléctrico. Esa es la continuación de este tema. Aquí ya aplicaste suma vectorial, ¿no? Primero, el vector lo descompones en sus componentes, en X, o sea, Y y en Y, utilizando las magnitudes que ya habíamos calculado acá, que están aquí, ¿no? Eso sería este de acá. Así, este de aquí. Entonces, después, para calcular este valor de acá, sería nuestro P1 en X, ¿no? Todo eso que está aquí. Y todo lo que está acá sería el P1 en J. Le voy a poner J porque no son magnitudes. Son así, ¿no? Esto nos da lo que es el vector E1. Y lo mismo se aplica para los demás. Para la E2 y después ya haces la suma entre los componentes de este más este. ¿Y cuánto nos quedó? Solo los componentes, ¿no? Sí. Ok. Entonces le vamos a ir a esa otra que venga. Y le va a ayudar a hacer la suma. Sí, todo lo que dice X, escríbalo acá. Y luego escribimos todo lo que dice Y. El ejercicio fue de tarea para mover la mano, leer el libro, buscar, y ya esto es pura álgebra. Exactamente, yo no recordaba que la suma vectorial decía competencia. Ajá. Eso es lo esencial, nada más vamos a recordar. O sea, si ven, el tema no es complicado por superposición, pero, bueno, por principio de superposición, pero esto de arrastrar lápiz solamente es para recordar, para que esa memoria muscular que tenemos regrese. Y solamente se genera moviendo el lápiz, ¿no? O escribiendo en el pizarrón. Sí, eso es todo. Y todo eso que escribimos acá con pura álgebra porque no nos dan valores, sería este vector, ¿no? Este de acá. Ya que tuviéramos valores, ya nomás los restituimos. Como lo que te decía, vamos a programar en Python, ¿no? Siempre hacemos el álgebra primero para no complicarnos y ya luego le metemos los valores para que los arrojen, ¿no? Creo que pusiste los mismos ángulos en coseno, pues de coseno de teta, de coseno de teta a coseno de teta. Ah, sí, los ángulos todos son los mismos. Recuerda, los que tengan A llevan phi y los que tengan B son teta. Porque son diferentes ángulos, por las distancias. Sí. Se me olvidó tu nombre. Gerardo. ¿Y ese es el segundo problema? O sea, el segundo inciso. Es cuando las distancias son iguales. ¿Puedes colocar la respuesta abajo? Sí. Ajá, está. Las condiciones, ahorita revisando el problema, de simetría son, las distancias son iguales, A y B, pero también Q1 y Q2 son iguales. Entonces, eso simplifica mucho la expresión. Aquí es raíz. Aquí es raíz. Y quedaría. Ajá. Eso es lo que tienes anotado, ¿no? Sí, lo que pasa es que no recordaba porque en la componente en Y se hacía así. Ah,
¿Sí lo logras ver ahí? Chequen, vamos a ver esta parte de acá. Si las dos cantidades son iguales, tienen simetría. Entonces, es como si colocáramos esta parte así. Bueno, así. Un poquito más arriba, aquí. Lo vamos a ver geométricamente, ¿no? Entonces, E1 y E2. Lo estamos apartando, ¿no? Ahora, chéquense que este ángulo es el mismo que este. Por lo tanto, esta componente, que es la E1Y, tiene la misma magnitud, pero sentido contrario que esta. Entonces, lo que pasa es que la contribución del campo eléctrico por la componente Y es 0, ¿no? Entonces, tenemos que E total Y es igual a 0. Por simetría. En los problemas que vengan después, vamos a buscar siempre la simetría del problema para eliminar componentes y reducir partes del problema, ¿no? Entonces ya lo único que queda es lo que colocó Gerardo aquí. Es esta parte, ¿no? Este es A, ¿sí, verdad? Sí, parece un poquito como Q, pero no, es A, es la distancia de aquí. ¿Ok? Y esta sería la única componente porque se sumarían tanto la EX de acá, o sea, la E total en X sería E1 en X más E2 en X. ¿Y qué pasa? Que una que está acá suma a otra, ¿no? Entonces, esta sería la E total X acá. Esto y que es igual a esto. Ahora, viene algo curioso. Lo vamos a poner aquí. Vamos a ver más de lo ejemplo. Positivo, negativo. ¿Ok? Todo esto que está acá es el dipolo. Y dijimos que carga 1 es igual a carga 2. A es igual a B. Entonces tiene simetría aquí. Es A y A. Lo que preguntaban ahí, en el tercer inciso, es cómo se comporta esto si la distancia Y, si ven, lo estoy cambiando, está, imagínense por acá. ¿Sí? El punto P ahora. No es partícula, solamente es un punto, pero hasta acá llega el eje Y. ¿Qué pasa si este valor es muy grande comparado con la distancia que hay entre el dipolo, ¿no? Que en este caso sería A o 2A. Y si analizan esta ecuación de aquí, ven, por ejemplo, si comparamos un peso con 1000 o con 1.000.000, casi ni se ve. Es como cuando vas a la tiendita y le das un centavitos a la tiendita. Una vez me hizo así de, esto no sirve, ¡pum!, que lo tira. O sea, porque algo muy chiquito a veces pasa desapercibido, ¿no? Y lo mismo está pasando con esto. Entonces, ¿qué pasaría? La condición si Y es muy grande, más grande que A. Y tenemos que el campo eléctrico total es igual, la constante de Coulomb. La carga sigue siendo la misma, y 2Q, entre, y aquí viene que se hace muy chiquito y se hace muy grande. Por lo tanto, tenemos Y cuadrada a la 3 medios, ¿no? ¿O 2 tercios? 3 medios. Entonces, aquí multiplicamos, tenemos algo
elevado al cuadrado y elevado a la 3 medios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Multiplicar, ¿no? Los exponentes. 2 por 3, 6. Entre 2 queda 3, ¿no? Se elimina este con este. Entonces, viene un 3 acá. Sí. ¿Qué nos quiere decir esto? Que un dipolo, cuando está muy lejos, va a tener una caída del campo eléctrico como X al cubo, como la distancia al cubo. Entonces, no, eso no se va a ver en el video, pero chequen esto. Otra vez escribimos X y Y. Recuerdan que el campo eléctrico, por una carga, le voy a poner carga, es esto, constante de Coulomb, por la carga entre R al cuadrado, de una sola carga. Y le voy a llamar ED, como si fuera dipolo. Cae. Si ven ahí dice 2 cargas entre R al cubo. ¿Ven la diferencia? A lo lejos, como si estuvieran en un globo aerostático, si estuvieran a un edificio muy alto y ven a una persona, la ven chiquitita. Eso es lo mismo, cuando hacemos muy grande la Y, lo vemos como si fuera una carga puntual. Los dos se juntan. Se juntan esos dos. Y por lo tanto, si uno tiene una caída de 1 entre R cuadrada, bueno, X cuadrada, el otro va a tener una caída que será más rápida. Sí, ¿no? Porque se eleva a la tercera potencia. Entonces, la otra caída sería ligeramente más rápida, ¿no? Este decaimiento acá sería más rápido para un dipolo. Quiere decir que su campo eléctrico, su fuerza eléctrica cae más rápido. Pero cuando está muy lejos, así se va a ver. Y esta es la solución del problema, ¿no? ¿Alguna duda sobre esto? ¿No? Bueno. Y bueno, así vamos a dejar tarea para el siguiente. Bueno, no para este, para el fin de semana. Para que vayan repasando, ¿no? Voy a borrar de aquel lado y esto después. Porque ahora lo que vamos a hacer es salirnos de las cargas puntuales e irnos a las superficies. Digo que no me que tenga aquí. Voy a poner acá. Vamos a recordar. Van a ver en su libro. Hay una superficie. Puede ser un volumen, puede ser un área. Pero chequen que acá vamos a tener cachitos que componen a esta superficie. Entonces, el problema es similar. Queremos saber cuál es el campo eléctrico, por ejemplo aquí, el campo eléctrico total. Le voy a quitar la extra, si no se va a confundir como si fuera carga. ¿Cuál es el campo eléctrico total? En este punto, por esa superficie, o por ese volumen, ¿no? Entonces, si ven, aquí tengo un delta Q1, un delta Q2 y un delta Q3, ¿no? Vamos a recordar otra cosa también, que todos van a tener más o menos esta R, ¿no? Así. Lo voy a poner por acá, así que así. R1, R2, R3. Entonces, vamos a recordar también que existe el principio de superposición, lo que estábamos escribiendo ahí. Entonces, si el campo eléctrico es igual a la carga de una puntual
entre la distancia al cuadrado, cada contribución de él es un delta de campo eléctrico que contribuye aquí, que va a ser igual a la carga eléctrica por ese delta de carga chiquitito entre el R cuadrado y, si recordamos, tenemos que colocar el vector que va en dirección hacia ese punto. Entonces ya pasamos de algo puntual a secciones chiquititas, ¿no? Cubitos. Es como decir, quiero ¿cuánto ejerce, por ejemplo, cada butaca de ustedes en mí, en campo eléctrico? Cada butaquita es esto. Ahora, ¿cómo haría yo? Yo visualmente las puedo contar, pues son 50. Entonces, yo lo que puedo hacer para calcular el campo eléctrico total sería una sumatoria desde I hasta N de delta QI sobre RI por el R, ¿no? ¿Por qué? Porque las puedo contar, las puedo ver. Entonces, si yo pudiese contar cada parte, adelante, lo hago. Pero ¿qué pasa si no los puedo contar? Y aquí viene la teoría de cálculo. ¿Qué pasaría si delta Q tiende a cero? ¿Se acuerdan de esa expresión? A ver, ¿se acuerdan de esa expresión? ¿Recuerdan el límite cuando X tiende a cero? O sea, que calculas más o menos qué es lo que le está pasando a la función cuando se acerca a cierto valor, ¿no? Pero aquí lo que estamos haciendo es, si yo tengo algo que es delta Q de este tamaño, ¿qué pasaría si yo lo hago muy chiquito? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Que yo ya no podría ver las butacas, ya no lo podría calcular así a simple ojo. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a usar cálculo integral, ¿no? Y no, suena complicado, pero no lo es. Vamos a ver, ¿por qué? Porque ya lo vimos, ¿no? Aquí dejamos delta Q tiende a cero, ¿no? Entonces, esa el campo eléctrico total acá, debido a esa superficie, sería la constante de Coulomb afuera, porque es una constante, una integral. Pasaríamos aquí a dq entre, sería R, ¿no? O lo podríamos colocar en X. Y acá, ¿no? En la dirección del vector que viene acá. Y aquí tendríamos la forma de irlo haciendo más en pedacitos, ¿no? Si ven, tienen la misma forma. Esta creo que le llaman integral de superficie, o sí, de superficie. Sobre todo a la superficie. Pero lo vamos a checar, ¿no? Y el punto está que ahora, en vez de tener cargas puntuales, vamos a agarrar superficies, pero superficies con una condición, simétricas. Si utilizamos superficies que no son simétricas, por ejemplo, algo simétrico, un cuadrado, un anillo, una placa, una placa de metal, una varilla, son cosas simétricas. Si lo hacemos sobre algo que no es simétrico, se va a súper complicar, ¿no? Vamos a ver dónde está. Ok. Aquí viene una cosita. Aquí tenemos que ver.
¿Pero es exponente? Díganle cuando no lo pongan. ¿Cuadrado? Cuadrado. Que recuerden, el campo eléctrico y la fuerza varían con respecto al inverso del cuadrado de la distancia. O sea, entre R cuadrada. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ahora, vamos a plantear el siguiente problema del libro. Y voy a borrar de este lado para utilizar esas condiciones, ¿no? Eso lo voy a resolver yo. Igual lo pueden resolver en su casa. Pueden checar el libro. Voy a por acá. Con este empezamos. Y quiero copiar el dibujito. Luego por aquí. Ya ven que luego Alejandro cambiando los valores. Sí. Listo. El ejemplo es el 23.7 y se llama campo eléctrico debido a una barra cargada. Entonces, vamos a poner la barra cargada. Vamos a usar esa expresión. Y vean acá. Vamos a colocar una barra que está cargada uniformemente, toda la barra, con carga positiva. Esta barra tiene una longitud que le llaman L. Y, justo como lo que hicimos acá, en cierto punto P sobre el eje X, es ahí donde vamos a utilizar la simetría. Vamos a considerar que todo esto está sobre el eje X. Hacia acá tenemos a Y. Y queremos saber toda esta barra, imagínense esto, ¿cuál es el campo eléctrico que está ejerciendo acá? Para hacerlo, vamos a dividir estos deltas, los vamos a colocar por aquí y vamos a cortar un cachito. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un delta L que equivale a un delta Q, ¿no? En esta parte de aquí. Este cachito. O podría llamarse delta X también. Entonces, vamos a ver ahorita. La distancia que va de aquí del origen hacia el delta X es X. Y la distancia que hay de acá del punto P al inicio de la varilla es A. La pregunta es la misma. ¿Cuál es el campo eléctrico total sobre P? Si es una barra cargada, ¿hacia dónde iría el campo eléctrico en este punto? ¿Hacia la barra o hacia afuera? A ver, Abel se quedó pensando. Hacia afuera. Ahí. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? De la izquierda. Hacia afuera. Ok. Aplica lo mismo, ¿no? Acuérdense que esto es como los dipolos. Si lo viéramos de muy lejos, es un puntito. Y ese puntito es como una carga puntual. Este problema es diferente porque nos estamos acercando a la barra, al objeto. Por lo tanto, estamos poniéndonos muy cerca. Esto quiere decir
que el total del campo eléctrico viene en esta dirección, ¿no? Que sería en una sola componente, que sería el eje X. Así. Entonces, esto es lo que vamos a calcular. Ahora, ¿qué nos falta acá? Sabemos que la carga, por ejemplo, esta carga que está aquí, está distribuida uniformemente sobre la barra. Y viene un concepto nuevo. Vamos a llamar lambda a la carga que esté aquí entre unidad de longitud. Entonces, esto nos dice densidad de carga, pero es de forma lineal. Se puede hacer por área y se puede hacer por volumen. Eso viene más adelante. Son problemas como que lo van complicando un poquito, pero el principio es lo mismo. Ahora, pero nosotros no tenemos carga total. Tenemos solamente la diferencial de carga. Entonces, esta lambda es igual a, me parece que, aquí está, ¿no? Lo hacemos diferencial, cachitos pequeñitos, y también tenemos, ya sea L o X, esta parte, ¿no? dQ entre df. Esto va a ser nuestro lambda. Ahora, vamos a ocupar esto que ya encontramos de acá. Si ven, es el campo eléctrico sobre una superficie, ¿no? Y en este caso va a ser sobre la barra. Vamos a aplicar T. La constante de Coulomb queda fuera porque es constante, va a ser igual en todo ese lugar. Nos va a quedar la integral de dq, esta, que si la despejamos nos queda lambda por dl. Lo voy a, vamos a dejarlo en dl, vamos a ver qué pasa. Entre r cuadrada, ¿no? Aquí. Esta parte. Ahora, vamos a revisar. Porque recuerden que la vamos a poner en términos del problema. La distancia que hay de acá al dq es x. Entonces puedo cambiar esto como x cuadrada. Y este dl, dijimos que podía ser una sección muy chiquita de x porque está sobre el eje x. Entonces, va a ser dx. Esto. ¿Qué pasa con lambda? Lambda, al estar uniformemente cargada la barra, se vuelve una constante. No va a variar aquí, no va a variar acá y no va a variar allá. Va a ser lo mismo. Por lo tanto, al ser constante, esta también sale. Y nos queda que T es igual a la constante de Coulomb por lambda y nos queda la integral de dx entre x cuadrado. ¿Sí? ¿Esta es una integral qué? ¿Definida o indefinida? A ver, Gerardo. ¿Integral definida o indefinida? ¿Cómo ves, Gerardo? ¿Te acuerdas de cálculo? Ok. Lo que estoy colocando acá es una integral indefinida porque no tenemos límites de dónde inicia y dónde termina. Se los vamos a colocar. ¿Dónde inicia? Aquí en este punto. En A. Sería nuestro límite inferior. ¿Y dónde termina? ¿Cuál sería el valor? Este valor.
más este valor, ¿no? Sería L más A. Entonces, el límite superior sería L más A. Y de esta manera vamos a tener una integral definida. Quiere decir que vamos a sumar todas las contribuciones de cada sector chiquito. ¿Por qué? Porque estamos pensando que de X tiende a 0. ¿Qué quiere decir de X que tiende a 0? Vamos a ver. Algo muy grande. Es pequeño, pero no cero, cercano. Tiende a 0, pero no es 0. No es en el límite, o sea, cuando está muy, muy chiquito. Ahora, para solucionar esta integral, tenemos que hacer esa X cuadrada. ¿Quién se la sabe? ¿Aplicamos tablas? ¿O checamos en internet? Ayúdenme con el celular. Integral de 1 entre X cuadrado. Esa es la que vamos a resolver. Mientras yo borro acá. ¿X significa sobre 3? ¿Vale? Vamos a checar. ¿Recuerdan las fórmulas? Así es como nos enseñaron en primero de carrera a escoger bien la fórmula y después aplicarla, ¿no? Entonces, aquí pongo así como un paréntesis aquí. Chequen esto. Lo que estamos buscando es esto, que es igual. Cuadrada. Entonces, ¿qué pasa de acá? Hay una fórmula que te dice la integral de x a la n de x. Y que el resultado va a ser x a la n más 1 sobre n más 1, ¿no? Y aquí, como es indefinida, más e. ¿Cuánto vale n en nuestro caso? 2. Tenemos un exponente aquí, el n da 2. ¿Cómo lo vamos a colocar acá? Integral de x. Si está abajo, ¿cómo pasa arriba? Hasta sumando abajo, pasa arriba como negativo, ¿no? Menos 2 de x. Por lo tanto, tenemos x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Más c porque es indefinida. ¿Cuánto nos queda? X a la menos 1 entre menos 1 más c, ¿no? Lo vamos a convertir. Menos 1 entre x. Así, ¿no? Más c. Díganme si no me equivoqué. ¿Más o menos? Ok. Eso desde las tablas. Lo pueden checar en internet, pueden checar en su libro, pueden hacerlo en la calculadora científica. Y se puede conseguir una ayuda. Si no, con la computadora, ¿no? Y si no, con el celular en Word and Alpha. Aplique nada más y sale rápido. ¿Qué vamos a hacer acá? Como es una integral definida, aquel resultado lo vamos a colocar acá. Pero lo vamos a evaluar. El total es igual a la constante de Coulomb por la carga, la densidad de carga lineal. Vamos a poner corchetes menos 1 entre x que van de A a L más A. ¿Ok? ¿Quién fue el último que pasó aquí? Gerardo. Gerardo, te vas a ver. Vente para acá. Evalúame esta expresión. Vamos a borrar aquí.
Déjame que borro esta parte. Este cachito de acá. Vean la configuración que tiene. Esta A está aquí, esta L está acá, ¿no? Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el dipolo. ¿Qué pasaría si este punto P, ahora los traigo por acá? Número 1, el campo eléctrico, aunque esté muy lejos, sigue estando en la misma dirección. O sea, hacia acá. ¿Sí? El campo eléctrico total debido a que ya va a cargar. ¿Qué es lo que va a cambiar? La magnitud. Muy cerca es fuerte, muy lejos es débil. Entonces, de esta ecuación, ¿qué pasaría si A es muy grande a L? ¿Ven cómo cambiar? Lo vamos a aplicar aquí. Le quito esto. Bueno, viene de acá. Constante de Coulomb por la lambda entre aquí. Vamos a ver. Sí, es que esta siento que si la hago muy chiquita, vamos a ver, ¿eh? Porque es que se haga muy chiquita. La voy a dejar. Y aquí sería A. La dejo aquí. Más A, ¿eh? Pero vean, entre estas dos, esta se hace muy chiquita. Entonces, en esta parte nos queda como si fuera A al cuadrado. ¿Sí vieron esta parte? Cuadrado. Ahora, ¿quién recuerda esa parte? Aquí. ¿Sí? ¿Qué dice? Lambda por L es igual a la carga, ¿no? A la carga. ¿Qué es esto? Nos dice que esa barra, igual cuando está muy lejos, se comporta como una carga puntual. O sea, es lo mismo que veíamos para una sola carga puntual. Entonces, el campo eléctrico total, como magnitud, quedaría así, ¿no? Cuando va, tiende a ser mucho más grande que L, ¿no? Aunque está muy, muy lejos. Que sería esto que colocamos aquí. Esta parte de acá. ¿Qué les parecen los trucos? ¿Alguna duda? Sí, yo creo que ya con un ejemplo que les va a quedar, se termina ahora sí que la unidad 1 de acá. En sí, este capítulo 1 del libro, lo que trata es esto, ¿no? Que identifiquen cargas puntuales, que apliquen cálculo integral y diferencial para hacer sus recargas superficiales, y la respuesta que les da, o sea, lo que los deja hacer todo esto es el principio de superposición.
Eso es todo. Limitantes solamente se puede hacer con configuraciones simétricas. En configuraciones que no son simétricas, no. ¿A qué nos lleva este tema de campo eléctrico? Como les dije en la clase anterior, les da una explicación, por ejemplo, del campo eléctrico interno de una celda solar, de un diodo, y de ahí pueden sacar algunos parámetros, ¿no? O sea, sí es importante. Y el jueves vamos a ver el tema que se llama flujo eléctrico. Entonces, ese tema es el que tienen que echarle una leída del libro para que me puedan acompañar con ese tema. Entonces, una leída a flujo eléctrico. Y eso ya es el capítulo, digamos, el capítulo 2. Aquí es la página 725. Vamos a tratar de leer de las 7:25 a las 7:29. Eso va a ser la clase del jueves. Pues échenle una leída. Y para practicar esta parte, necesito que se hagan el siguiente ejercicio, que es campo eléctrico de un disco uniformemente cargado. Entonces, se los voy a poner aquí. Aquí pensé que se me iba a hacer 0. Y yo dije, ya la regué. Pero me salvó la carga. En el libro vienen 2 ejercicios. Uno es un anillo. Tiene una R. Cierto punto P tiene una distancia X. Acá tenemos una componente delta Q. ¿Qué pasa con este ejemplo? Al igual que la barra, este anillo está uniformemente cargado. Entonces, en cualquier punto del anillo, vamos a tener la misma carga. ¿Ok? Entonces, imagínense como si fueran esas lámparas que venden anillos, que alumbran, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el campo eléctrico en esta posición? El total, acá, debido a la superficie. Ese es uno. Y el otro, está medio raro mi anillo, ¿verdad? Así. Es un disco, como si fuera un disco de metal, donde todo también está cargado de forma uniforme, ¿no? Entonces, aplica lo mismo. Tenemos cierto radio, pero acá si ven, ya tiene un área, o sea, aquí está cargado de forma superficial, porque es un área la parte frontal. Entonces, también tenemos aquí una distancia X, acá. Entonces, esta superficie, ¿cuánto está influyendo el campo eléctrico de acá? Y cuando lo hagan también pueden hacer lo mismo. ¿Qué pasaría si está muy, muy lejos, no? O sea, si X es mucho, muy, muy, muy grande, en cualquiera de los dos casos. Entonces, este es el que tienen que repasar, ¿no? Vienen en el libro. Lo que yo quiero que hagan es que muevan lápiz. ¿Para qué? Para que recuerden un poquito de la parte de álgebra, ¿no? Para que esos conceptos, por ejemplo, de la integral de una x cuadrada, regresen. Por lo menos que regresen para que cuando hagan su examen
les ayude, ¿no? ¿Okay? Entonces, ese es el que van a hacer. El de una superficie, ¿no? Superficie. ¿Recuerdan lo que decíamos? Que carga entre L, aquí era igual, ¿cómo le llamábamos? Lambda, ¿no? Sí. Carga entre área, me parece que le llaman sigma. Y hay otra de carga entre volumen. Voy a borrar este. Carga entre volumen. Lambda, sigma. No recuerdo este valor. O sea, la letra que le ponen en el libro. Le podríamos poner cualquiera, ¿no? Pero vamos a respetar en el libro es. Déjenme ver acá. Para que no esté. No lo variemos. Decía en un libro de un físico famoso que se llama Richard Feynman, que nosotros podemos colocar la nomenclatura que queramos siempre y cuando la respetemos, ¿no? Entonces, eso sí es importante, ¿no? Que respetemos la nomenclatura. Y ahorita lo que yo quiero hacer es que respetemos la nomenclatura del libro para que no vaya a haber una confusión a la hora de que ustedes estén leyendo. Le llaman RO. Esta. ¿Cuáles son las unidades? Coulombs entre metros cúbicos. Aquí. Coulombs entre metros cuadrados. Y coulombs entre metros. Esto mismo que aplicamos acá sobre la delta, lo vamos a aplicar en los siguientes ejercicios. Como les digo, pues solo ya son ejercicios para repasar su cálculo y su álgebra. Pero quiero que se lleven esta parte, ¿no? Voy a dejar ahí. ¿Qué pasa si los hacemos delta Q? ¿Ok? ¿Qué pasaría en este caso? Porque para que usemos las integrales, el cálculo integral, tenemos que hacer los diferenciales de carga. Entonces, esta Q la despejamos, nos quedaría dq igual a ρ por un diferencial de volumen. ¿Sí? Este nos quedaría un delta Q es igual a sigma con un diferencial de área. Y esta delta Q nos quedaría como lambda por un diferencial de L, de longitud. Estas expresiones son las que van a utilizar a la hora de hacer este problema. ¿Cuál? Esta, ¿no? De acá. Van a estar sigma. ¿Por qué utilizamos las densidades? Por ejemplo, para diferenciar un material conductor, conocemos, por ejemplo, propiedades eléctricas. Una es la resistencia, pero, por ejemplo, ¿cómo podríamos saber la diferencia entre un cobre, oro y la plata? Con la resistencia no se puede, porque esto va a ser aparte de la clase, solo es para ver esta parte de las densidades. Como les dije, les voy a ir metiendo como tips de semiconductores en la clase. Y acá se abre una posibilidad con esto. La resistencia de un conductor
es directamente proporcional a su longitud. O sea, entre más largo, tiene más resistencia, ¿no? Y es inversamente proporcional al área. Aquí. Pero ¿quién me dice que este es el material, por ejemplo, oro? Acá. O cobre o plata, ¿no? Esto es proporcional. Entonces, para que nosotros igualemos la resistencia, tiene que haber una constante, así como venía la constante de Coulomb. Aquí también viene una constante, que es la resistividad eléctrica. Por L entre área. Esta resistividad eléctrica, ¿qué unidades tiene? ¿Sí? Si sabemos que esto son ohms. A ver, échenme una regadita. ¿Recuerdan lo que hicimos con la constante de Coulomb? Vamos a ponerlo acá. Aquí tenemos metros y metros cuadrados. Entonces nos quedan metros. Metros abajo. No. Y Creo que creo que es arriba, ¿no? Rho tiene ¿Son ohms metros o ohms centímetros? ohms por metro. Ohms por metro, ¿verdad? Y así cancelaría con el área de abajo. Creo que son ohms metro nada más. Ajá. Sí, porque así cancelamos el de acá, ¿no? El metro cuadrado queda metro. Aquí está. Bueno, borro acá. Entonces, esta densidad, que le llamamos Rho eléctrica, una ROE, es la resistividad. Es una propiedad que se le llama intrínseca. Al ser intrínseca es que es lo que define que ese material es oro. Esta resistividad va a ser única para el oro. Va a haber otra única para el cobre, otra única para la plata. Entonces, esta resistividad va a ser la misma acá, 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 acá. Donde la miramos va a ser la misma. Lo mismo, esta resistividad, va a haber una resistividad para el silicio. Y de hecho, esta resistividad es la que nosotros podemos variar en los semiconductores cuando controlamos la impureza que le estamos agregando. Si nosotros le metemos un parte por millón, 10 partes por millón, nosotros vamos a variar la resistividad eléctrica del semiconductor. Entonces, esto mismo está relacionado con lo que estamos viendo aquí. Esta densidad de carga va a ser la misma en cualquier parte de la superficie que estemos viendo. Cuando lleguen a semiconductores, esto lo van a tener que calcular. ¿Cómo lo van a encontrar? Haciendo una medición con parte teorética y algún equipo de 4 puntas, ¿no? Entonces, vean, esto está relacionado a esta parte. ¿Alguna duda? Okay. Ya creo que se nos está acabando el tiempo. Vamos, chicos, ¿alguna duda sobre eso?